Hola, un saludo cordial a todos. Aquí estamos un día más para hacerles pasar un rato agradable, para entretenerles. Y hoy voy a recurrir a historias de veranos lejanos. Por ejemplo, a historias de finales de los años 60. Y me voy a centrar en los últimos. Por ejemplo, para empezar, en el verano del 68, que era un verano singular porque era mi último verano soltero, era el primer verano con la recientemente inaugurada Radio Popular en marcha, y era un verano en el que en Lugo pasaron cosas interesantes, divertidas algunas. Por ejemplo, si la memoria no me es infiel, aquel verano se rodó en Lugo la zarzuela Marusia. Estaba incluida en una serie de producciones sobre el género chico, que por cierto no se llama chico porque se le desprecie o porque se intente algo peyorativo, sino porque la mayoría de las zarzuelas son cortitas. Bueno, pues aquella zarzuela Marusia, que era una zarzuela ambientada en Galicia, claramente gallega, se rodó en Lugo, y además con un elenco importante, entre los que se encontraban algunos de los grandes de la escena española del momento. Por ejemplo, María José Alfonso, la famosa protagonista de La niña de luto, o José María Prada o Ramón Pons. Y además todo este elenco bajo la dirección de una estrella del cine de la época, Juan de Orduña, que por cierto era tío político de Juan Varela Portas, fundador del Breogán, y tío carnal de su mujer, Pilar de Orduña. Aquel grupo que se hospedó en el Méndez Núñez dio mucha vida durante más de un mes a la ciudad. Rodaban aquí, rodaban en la provincia, pero hacían mucha vida. Se les podía ver en la Plaza de España tomando una cerveza, se les podía ver en los restaurantes de la época, se les podía ver escuchando el concierto de la banda municipal. Para los que ya entonces ejercíamos la información, pues eran un chollo, porque tener tantos y tan buenos y tan famosos artistas, técnicos, directivos, pues era muy importante. Yo me hinché de hacer entrevistas a toda aquella gente. Además era una gente muy cercana, muy cariñosa. Yo he participado con ellos, por ejemplo, en una fiesta que dieron en el Veral, en un figón que había entonces, famoso por su jamón y por sus truchas. Si Manolo Lombao está escuchando o viendo este podcast, probablemente se acuerde porque él también había acudido. Otra vez dimos una fiesta en mi casa. Fue un verano artísticamente, culturalmente, promocionalmente para Lugo muy rentable y con anécdotas que ya no tienen nada que ver con esto, pero que encajan perfectamente en estas historias de los veranos lucenses, ya que saqué el tema de Manolo Lombao, pues puedo acordarme de una aventura que corrimos juntos allá por mediados del mes de agosto de aquel año, del año 1968. Eran las 8 o 9 de la noche, estábamos en la radio. Manolo Lombao era el único que tenía coche, y aquel día, que debía ser un viernes o un sábado, se celebraba en San Ciprián un baile de disfraces al que yo había acudido con mucha frecuencia. Había sido un asiduo, incluso organizador, y aquel año me iba a quedar sin el baile. Entonces le comenté a Manolo: oye, ¿por qué no te animas y nos vamos a la fiesta de San Ciprián? Además hacemos una cosa, mira, tú pones el coche y yo pongo la cena. Y lo que vamos a hacer además es ir a cenar a
al que entonces era uno de los más famosos restaurantes de la costa, Casa Palmira de Villaronte. Tenía fama de ser uno de los sitios en los que mejor se comía. Yo no había ido nunca, pero sabía por otra mucha gente y por cosas que se habían publicado que era el lugar ideal para disfrutar de una buena mesa. Entonces Manolo aceptó y al grupo se sumó Juan Avellán, que era un técnico de sonido, que trabajaba, un chico de Lorca, que trabajaba con nosotros. Allá nos fuimos los tres, salimos de Lugo sobre las 10 de la noche, pensando, esto hay que decirlo, que entonces no era como ahora, aunque ahora la carretera no es gran cosa y todavía lleva tiempo. En aquellos años, finales de los 60, la carretera era un desastre y llegar a San Ciprián llevaba por lo menos 2 horas. Salimos de aquí a las 10 y, como teníamos que parar antes en Villaronte, pues llegamos a aquella zona cercana a Foz sobre las 11:30, 12 menos cuarto de la noche. Y en cuanto nos acercamos a Casa Palmira, vimos que estaba la puerta cerrada, aunque había luz dentro. Entonces llamamos a la puerta 1 o 2 veces, hasta que a la tercera insistencia se abrió una ventana del piso de arriba y se asomó una señora preguntándonos qué queríamos. Y le explicamos, mire, somos unos amigos de Lugo que trabajamos en la radio, en una emisora que acaba de inaugurarse hace unos meses. Afortunadamente ella había oído Radio Popular y de alguna manera sabía de nosotros, y le explicamos que veníamos. Lo de San Ciprián nos lo dijimos para hacer más valioso nuestra intentona de cenar allí. Veníamos a cenar aquí desde Lugo. Y entonces nos encontramos con que esto está cerrado. A la señora la enternecimos, sin duda en ninguna clase, y con las mismas bajó advirtiéndonos, bueno, no puedo ponerme a cocinar ahora, pero tengo muchas cosas, tengo ensaladilla, tengo pescado, recuerdo perfectamente una tortilla que le faltaba un trocito nada más y que era una delicia. Bueno, en definitiva, nos preparó una cena fantástica. Cenamos como pepes, que es una frase que yo no sé a qué viene, eso de cenar como pepes, pero antes se utilizaba mucho. Cenamos estupendamente y, naturalmente, le quedamos eternamente agradecidos, le quedamos también en llamar un día para hacerle una entrevista y, como teníamos prisa, pues tratamos de cenar lo más rápido posible, acabaríamos sobre las 12:30, 1 menos cuarto, con el fin de seguir para San Ciprián. Y la sorpresa vino cuando fuimos a pagar, cuando fui a pagar, porque me había comprometido yo a pagar la cena. Decir que es importante que Casa Palmira tenía fama de ser un sitio en el que se comía muy bien, pero que era caro, con lo cual yo ya iba preparado para pagar una cantidad no excesiva, pero no pequeña. La gran sorpresa vino cuando, en el momento que yo eché mano al bolsillo y saqué en aquel momento, pues no sé, 200 o 300 pesetas, o 400, no sé, para pagarle, me dijo, yo, para cobraros, no hubiera abierto la cocina, ni me hubiera levantado, ni os hubiera atendido. Yo, si he hecho todo esto, es para invitaros, así que de cobraros absolutamente nada. Me entenderán ustedes que quedamos muy agradablemente sorprendidos y eternamente agradecidos. Y además es que cenamos muy bien. Por cierto, abro un paréntesis, ven ustedes que me estoy tocando de vez en cuando la nariz, y es que de repente me ha empezado a picar un poco y en fin, ustedes entenderán, dentro de la naturalidad que yo pretendo imprimir a todo esto, pues si a uno le pica, pues lo que debe hacer es rascarse. Yo soy muy enemigo en este tipo de cosas que se intentan hacer coloquiales, este tipo de comunicación, el hacer interrupciones pase lo que pase. Recuerdo una anécdota cuando yo hacía en Telelugo aquel programa de entrevistas llamado Lucenses. Tengo a gala decir que se hicieron todas
las 400 o 500 entrevistas todas de un tirón y que jamás hubo ninguna interrupción en ninguna. Solo hubo un pequeño conato de interrupción cuando, haciendo una entrevista concretamente a la que era conselleira Manolita López Besteiro, pidió cortar porque tenía que sonarse. Y yo le dije, no, vamos a retirar la cámara de la cara de Manolita para que ella se pueda sonar a gusto, vamos a cortar el sonido, yo voy a seguir hablando los 10 o 15 segundos que pueda llevarle esa necesidad y la reanudamos. Y con las mismas se hizo exactamente así. Se le retiró el sonido, se le retiró la cámara y al cabo de 15 o 20 segundos estábamos grabando como si tal cosa. Esa naturalidad no deseo perderla nunca, por eso me estoy rascando. Bien, la historia de la cena, ¿cómo acaba? Bueno, acaba muy bien la cena y nos vamos a San Ciprián al baile. Y aquello ya no fue lo mismo. Nos tenían preparados unos disfraces de mexicanos, era una manta y un sombrero mexicano. Entramos en el baile, debían ser pues no sé, la 1:30 o así de la mañana, ya había empezado hacía rato, y de repente se organizó una trifulca del estilo de esas que hay en las películas de vaqueros y que acaban con la integridad del bar del pueblo, del salón. Allí de pronto empezaron a volar las sillas, empezó a haber tortas, se paró el baile, vino la Guardia Civil, hubo detenidos y allí nos tienen a los tres, a Lombao, a Juan Avellán y a mí, vestidos de mexicanos. Menos mal que yo tenía entonces allí a la que iba a ser mi mujer, a mi novia, y pudimos estar juntos un rato, dar un paseo por el pueblo y retornar a Lugo a las 3 o 4 de la mañana, después de haber cenado muy bien y de haber salvado nuestra integridad física, porque tengo que decir que dentro de las tortas que se perdieron por allí, de las bofetadas que salieron volando, no nos tocó ninguna. Gracias por su atención, volveremos otro día para contarles cosas que les quiero contar.